La Escuela Nacional Preparatoria número 5 de la Universidad Nacional Autónoma de México se suma a la lista de planteles que se encuentran en paro y con las instalaciones tomadas, bajo la denuncia de supuestos casos de acoso, inseguridad al interior del plantel y apatía por parte de las autoridades. Desde la tarde del pasado martes 4 de febrero, un grupo de encapuchados y presuntos estudiantes bloquearon el acceso al personal y a la comunidad estudiantil. Pues nuestro plantel está en solidaridad con los demás planteles de la UNAM. Además de que dentro de la preparatoria se han suscitado diversos casos de acoso, abuso, incompetencia por parte de directivos, de profesores. Maestros. Entonces, pues, más que nada por eso, ¿no? Creo que no es un problema que pase nada más en esa preparatoria. Por algo las demás preparatorias también. Toda la UNAM. Y no solamente la UNAM, sino también más escuelas. Con respecto a las condiciones del plantel, se les preguntó sobre la posibilidad de que actos vandálicos como los ocurridos en los planteles 9 y 7 de la Escuela Nacional Preparatoria se repliquen aquí. Sin embargo, dicen que eso no es completamente su responsabilidad. Primero que nada, pues realmente no es algo que a veces dependa de nosotros. A veces hay grupos de choque, hay ataques y realmente no es parte de nosotros, ¿no? Nosotros pues estamos aquí cuidando las instalaciones. Hay veces que pues por diversos motivos ocurren ciertas situaciones, ¿no? Como en Prepa 9 u otras instituciones. Hasta la tarde de este miércoles, los paristas aún no elaboran un pliego petitorio y siguen sin tener alguna fecha para reanudar las actividades en las aulas. Con imágenes de Jorge Barajas y edición de Fabián González, Víctor Diego, 21 Noticias.